Bien, se declara instalada la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional con motivo del expediente número 501-2023, cuaderno 3, a razón de los recursos de apelación declarados bien concedidos, interpuestos a favor de 9 investigados relacionados al caso sobre desaparición forzada y otros. Bien, en esta ocasión dejo en la dirección del debate a la señora juez superior Felices Mendoza. Muchas gracias, señorita presidenta. Vamos a acreditar a las partes que han concurrido a esta audiencia. Señorita representante del Ministerio Público, buenos días. Muy buenos días, señores magistrados, y con todos los presentes, quien se acredita, Elsa Paola Delgado Pérez, fiscal adjunta superior de la Segunda Fiscalía Superior Penal Nacional especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad, con domicilio procesal en Jirón Santa Rosa 260, Cercado de Lima, dirección electrónica SINOE 123746. Muchas gracias. Se encuentra presente el abogado. Si vas a acreditar, por favor, su nombre. Señores magistrados, buenos días. ¿Puedo hablar sin micrófono? ¿Me escuchan? No, tiene que ser porque va a grabar. Ubíquese adelante, señor abogado. Hola. Sí, por sí. Señores magistrados, buenos días. Señorita representante del Ministerio Público, señores presentes, buenos días. El que habla es el abogado Jesús Orlando Trillo Candia, con registro del Colegio de Abogados de Lima, número 60577, casilla SINOE 3790, correo electrónico trillolegal.abogados@gmail.com, teléfono celular 994-761-305, defensa técnica de don Limber y Suiza y demás datos consignados en autos. Señor abogado, ¿usted recién se ha personado al caso? Ya, porque sí. acá tenemos consignado como abogado de 3 de los investigados a Carlos Jesús Arquímedes Chumbes Muñoz, entre ellos Limber y Suiza, Tobías Donato y Padilla Paredes. Sí, posterior al recurso de apelación ya yo me apersoné, inclusive las resoluciones llegan a mi casilla electrónica, doctora. Ya. Entonces, sí. Usted es el abogado de Limber y Suiza. Y Suiza. Ya. Señorita secretaria, ¿de cuenta si han sido debidamente notificados los demás abogados y los escritos que hayan presentado? Buenos días, señorita presidenta de la sala, jueces superiores y partes procesales. La especialista de audiencia, María Estefany Cámara Reyes, da cuenta de los escritos pendientes. El escrito con número de ingreso 4213-2024, bajo la sumilla, se solicita audiencia de manera virtual presentada por la defensa de segundo Eduardo Padilla Santillán, el abogado Percy Armando Amasifuen Urbina. También está el escrito de ingreso número 4214-2024, bajo la sumilla de renuncio patrocinio, en donde el doctor Carlos Jesús Arquímedes Chumbes Muñoz renuncia al patrocinio de Guaringa Rosales Tobías Donato y Edgar Padilla Paredes. De igual manera está el escrito número de ingreso 4216-2024, bajo la sumilla reitero pedido de copia simple de todos los actuados, incluyendo la apelación presentada por el doctor Percy Amasifuen Urbina, defensa de segundo Eduardo Padilla Santillán. Por último está el escrito de ingreso número 4218-2024, bajo la sumilla presento documentos que acreditan arraigos, presentado por la defensa del procesado Limber y Suiza por el doctor Jesús Orlando Trillo Candia. Respecto a la notificación, se ha notificado a las casillas electrónicas señaladas en los actuados al procesado Ramón
Olimar Java, a la dirección electrónica 107-031. A Russell Vela Silva, a la dirección electrónica número 107-031. A Santillán Grandes Gaspar, a la dirección electrónica 107-031. A Segundo Eduardo Padilla Santillán, a la dirección electrónica 18037. Al procesado Gómez Amacifuen Amílcar, a la dirección electrónica 102-162. Al procesado Guerra Cárdenas Nicanor, a la dirección electrónica 107031. A Guaringa Rosales Tobías Donato, a la dirección electrónica 4924. A Padilla Paredes Edgar, a la dirección electrónica 4924. Y al procesado Isuiza Limber, a la dirección electrónica 30790, todos ellos notificados con fecha 15 de marzo de 2024. Ya. Me dice que ha renunciado el abogado defensor de Edgar Padilla Paredes. ¿Y quién más? ¿De qué otro procesado más? Tobías Donato Guaringa Rosales. Ya. Y ha sido notificado el abogado Arquímedes Chumbes Muñoz, que era quien patrocinaba a los dos. Un momento, doctora. Sí, doctora. Ya, sí ha sido notificado. Al abogado Cristian Saldaña Galán ha presentado un escrito pidiendo que la audiencia sea virtual. Un momento, doctora. No, por eso no sé quién. No sé quién. Está en ese orden. Sí, sí está en ese orden. Es el abogado de Ramón Olimar Java, Russell Vela Silva, Gaspar Santillán Grandes. Abogado Cristian Kenji Saldaña Galán. ¿Ha presentado algún escrito pidiendo que la audiencia se lleve a cabo en forma virtual? Eso estoy verificando, doctora, por los escritos presentados. Sí. Tello, Candia. Trío, Candia. ¿Tello? Trillo. Trillo. Ah, perdón, Trillo. Solamente de Suiza usted, ¿no? Sí, sí, doctor. Sí. de Suiza. Sí, doctora, sí ha presentado, sin embargo, todo lo que se ha proveído por despacho se ha dado cuenta de que ha quedado dispuesto en la resolución número 8, la cual cita audiencia de manera presencial. Ya, pero todos los abogados han presentado esos escritos, por eso quiero corroborar. Abogado de segundo, Padilla Santillán, Eduardo García Cruzate. Es el abogado segundo, Padilla Santillán, Eduardo García Cruzate. Sí, él tenía tres. ¿Él tenía tres? Sí. Guaringa Rosales, Tobías Donato, Limber Isuiza y el ¿Lo ubicó? Daniel Eduardo García Cruzate. Segundo, Eduardo Padilla Santillán, abogado Eduardo García Cruzate.
Sí, doctora. También Él ha presentado su escrito para solicitar la audiencia virtual, también el día de ayer. Sin embargo, a él, a la casilla que ha citado en su escrito 180-37, no se le ha notificado la resolución número 10, tal y como se puede observar en el Sistema Integrado de Justicia. no se le ha notificado. La resolución número 10, en la cual se indica que no se puede llevar la audiencia de manera... no se le ha notificado. Sí, la número 10 no. Ya. Y ha vuelto a reiterar, creo, ¿no? Él es Sí. el que ha reiterado hoy, ya, entonces no hay notificación de que se ha rechazado su pedido. Ya, el abogado Varenca Patricia Correa Pérez, abogada de Amílcar Gómez Amasifuen. Un momento, doctora. Amílcar Gómez Amasifuen, abogado Varenca Patricia Correa Pérez. Bueno. Disculpe, doctor, ¿me puede decir el número del procesado de nuevo? Amílcar Gómez. Ahí hay otro. Disculpe, doctor, ¿me puede decir el nombre? La procesada. Amílcar Gómez Amasifuen. Ya. Él ha solicitado la audiencia de manera virtual, pero sin embargo ha sido presentado por el abogado Luis Castro Grados. Luis Castro, ¿usted es Luis Castro? Buenos días. No, soy Daniel García Cruzate. Usted patrocina a segundo Eduardo Padilla Sí, Santillán, ¿no, doctor? sí, doctora. Usted ha interpuesto recurso de apelación, ¿no? Sí, doctora. Sí. Había presentado también para participar virtual. Ya. ¿Usted ha pedido participación virtual? Sí, doctora. Pero ya está acá, entonces ya no hay problema. Sí. Sí. Nos hemos mal acostumbrado. Virtual. Audiencia virtual ha pedido, ¿no? Sí. Ya. Y finalmente, Hugo Pacheco Talcusi, de Nicanor Guerra Cárdenas. ¿Audiencia virtual? Falta. Falta uno, Nicanor Guerra Cárdenas, abogado Hugo Daniel. Es que no están. No están. Es segundo Eduardo Padilla Santillán. No, también hay otro, Cristian Kenji Saldaña Galán, audiencia virtual. Eso es lo que me está dando cuenta, que ya se le rechazó. Sí. Perdón, gracias. Doctora, disculpe, una consulta. Disculpe, doctora. Perdón, en la resolución número 10 que nos ha notificado sobre el segundo Padilla, parece que subrogó a un abogado anterior y nombró al doctor Percy Armando Masifón Urbín. No sé, me pareció que el doctor indicó que está asesorando a segundo Padilla, Sí. pero presentó un escrito subrogando. No sé si esto no queda muy claro, para que esto se pueda verificar. El último. Gracias.
Y se le ha rechazado. Y está notificado. Ya, sí, ha pedido audiencia virtual. ¿Cuál es el número de la resolución de la especialista? 10. Sí, 10, doctora. ¿Tiene conocimiento, doctor, que ha sido subrogado? ¿No ha hablado con su patrocinado? No, está Ponga en primera vista, por favor, a los internos, ¿ya? Sí, doctora. No tiene sentido vernos nosotros mismos. Ya están los hechos. Ya está. Señor Padilla Santillán, por favor, que le prendan el audio. Sí, doctora. Señor Padilla. Señor Padilla. Ya, acérquese. A ver, audio, hable. Sí, buenos días. ¿Cómo está, señor? Buenos días. Acá hay un escrito donde usted está cambiando de abogado. ¿Usted ha firmado ese escrito? Acá hay un escrito donde se está personando otro abogado y aparentemente usted lo ha firmado. ¿Eso es verdad? ¿Usted Sí, ha doctora. cambiado de abogado? Sí, doctora. ¿Sí ha cambiado de abogado? Perdón, doctora. ¿Usted ha cambiado de abogado? Sí, doctora. ¿Sí ha cambiado? Sí, doctora, sí. Sí ha cambiado. Bien. Su abogado, usted no ha conversado con su anterior defensor porque el doctor está aquí y su nuevo abogado no. No he tenido la opción, doctora. ¿Cómo? No he tenido la opción de conversar, doctora. No ha tenido la oportunidad de conversar. Ya, gracias, señor. Siéntese. Sí, un ratito. Disculpe. Fernando Castro Grados. ¿Cómo se llama el letrado? Amasifuen, creo, ¿no? Percy Armando Amasifuen Urbina. ¿Ha sido notificado este señor abogado? ¿Con la resolución 10? El abogado que se encuentra presente no ha sido notificado. No, señorita, le estamos hablando del abogado que, que ha reemplazado al letrado que está presente. Sí, Armando Amasifuen Urbina. Un momento, doctora. No. Se ha notificado a la casilla del doctor García, que es el 18037, la resolución que está citando a audiencia, que es la número 8.
¿Usted se lo otorga, sí? A usted sí lo han notificado. No, no lo han notificado. No han notificado al otro abogado. No, doctora. Bueno, pero él tenía conocimiento de la audiencia, al margen de que se lo haya notificado. No, la cual rechaza que debe participar. Ya. Hay que... Igual para mañana. ¿No? Igual mañana. ¿Para todos? ¿Para todos? Sí. Entonces al abogado dejamos aquí. Doctora, disculpe, la especialista de la sala de causa me está indicando que al señor segundo Eduardo Padilla Santillán se le ha notificado la resolución número 10 a la casilla electrónica 132.880, en la cual se adjunta los anexos de todo lo actuado. Pero, ¿de quién es la casilla? ¿De qué abogado? ¿Usted tiene esa casilla, señor abogado? ¿No? ¿El nuevo defensor? Sí, doctora. Ya. Bueno, habiendo dado cuenta a la secretaria de audiencia de los escritos presentados, se tiene que el abogado defensor de Ramón Polimar Java, Russell Vela Silva, Gaspar Santillán Grandes, que es Cristian Kenji Saldaña Galán, ha presentado un escrito solicitando que se lleve a cabo la audiencia virtual, la misma que ha sido denegada en virtud de la resolución administrativa que dispone que las audiencias, resolución administrativa 0026-2023 de la Presidencia de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada del 2 de mayo del 2023, que dispone que en las audiencias de prisión preventiva se lleven a cabo de manera presencial. Esto se señala en el punto 14 sobre la programación de audiencias a efectos de introducir criterios de eficiencia. Esta presidencia dispone que las siguientes audiencias, en primera como en segunda instancia, se desarrollen de manera presencial. Entre ellas, en el literal A, se encuentra la prisión preventiva. Por esa razón se le ha denegado la audiencia virtual. Sin embargo, la misma que ha sido notificada mediante resolución 10, sin embargo, no ha concurrido el abogado defensor. En cuanto al abogado Eduardo García, en cuanto al abogado de segundo Padilla Santillán, se encuentra presente el abogado Eduardo García Cruzate. Sin embargo, se da cuenta que ha sido subrogado por Percy Armando Amasifuen Urbina, dando cuenta al especialista que ha sido notificado
Sin embargo, no ha concurrido a esta audiencia. En el caso de Amílcar Gómez Amasifuen, abogada Varenca Patricia Correa Pérez, también ha solicitado que se lleve a cabo la audiencia virtual. Sin embargo, se le ha notificado rechazando la misma. A pesar de ello, no se ha presentado a esta audiencia. El abogado Hugo Daniel Pacheco Ataucusi ha presentado también que se lleve a cabo audiencia virtual. Es el abogado de Nicanor Guerra Cárdenas, el mismo que fue rechazado. En cuanto a la defensa de Guaringa Rosales Tobías Donato Limber y Suiza, Edgar Padilla Paredes, tenía como abogado defensor a Carlos Jesús Arquímedes Chumbe Muñoz. Sin embargo, en el caso de Limber y Suiza, ha designado un nuevo abogado defensor, al abogado Trillo Candia. Y en cuanto a los procesados Tobías Donato, Guaringa Rosales y Edgar Padilla Paredes, el abogado Arquímedes Chumbe Muñoz han renunciado. Por estos fundamentos, habiendo debatido el colegiado, en cuanto a la renuncia a la renuncia de la defensa de Guaringa Rosales Tobías Donato y Edgar Padilla Paredes, de conformidad con el artículo 85 del Código Procesal Penal, numeral 4, señala que la renuncia del abogado defensor no lo libera de su deber de realizar todos los actos urgentes que fueran necesarios para impedir la indefensión del imputado en la diligencia que ha sido citado. La renuncia debe ser puesta en conocimiento del juez en el término de 24 horas antes de la realización de la diligencia. En este caso, como se puede advertir, si bien es cierto, han presentado la renuncia, pero estando que se trata de una prisión preventiva, debieron estar presentes a fin de continuar el patrocinio. Sin embargo, no lo han realizado. Por ello, se va a, bueno, en este extremo se va a disponer que se cite que concurre el abogado a fin de no crear indefensión para la siguiente sesión que se va a informar. Y en cuanto a los abogados, el abogado subrogado, García Cruzate, ya tiene conocimiento que ha sido subrogado por Percy Armando Masifuen Urbina. A fin de no restringir el derecho de defensa, también se va a disponer que se notifique para la siguiente sesión. Del mismo modo, se le exhorta a los abogados Cristian Kenji Saldaña Galán, al abogado Patricia Correa Pérez, al abogado Hugo Daniel Pacheco Ataucusi, a fin de que concurran en forma presencial en la siguiente sesión, reiterando que se declare infundada la petición de llevar a cabo audiencia virtual en función a la resolución administrativa antes citada, sin perjuicio de notificar al abogado defensor público en caso se vuelva a presentar la ausencia de estos abogados. En el caso del abogado presente, Trillo Candia, del investigado Limber y Suiza, quien se encuentra presente, se va a llevar a cabo la audiencia el día de la fecha, y para los demás investigados se va a reprogramar la misma, a continuar la audiencia para el día martes 26 de marzo. La hora se va a confirmar. Y bueno, se le invita al abogado presente, Eduardo García Cruzate, que se puede ya retirar, estando que hay el
El investigado ha señalado que ha subrogado su defensa por el abogado Percy Armando Masifuen Urbina. Gracias, doctor. Entonces, queda pendiente la hora. Sin perjuicio de ello, vamos a continuar con la audiencia respecto de él. Entonces, no, viene en apelación la resolución 4 del 21 de diciembre del 2023. Vamos a acreditar también la presencia de los internos que han sido trasladados. Ramón Olimar Java, levante la mano. Buenos días. Sí, díganos su nombre completo, su número de DNI. No lo escucho, no lo escuchamos. Si vas a acreditar, diga su nombre. Es 80658185. ¿Puede repetir? No se le escuchó. Mi nombre es Olimar Java Ramón. El número de DNI es 80658185. Ya, gracias. Rusel Vela Silva, póngase de pie. Igualmente, díganos su nombre completo y su número de DNI. Mi nombre es Vela Silva Russell, DNI 00127377. Gracias. Gaspar Santillán Grandes. Buenos días, doctora. Mi nombre es Santillán Grandes Gaspar. Póngase de pie, por favor, para identificar quién. Ah, está de pie, ¿no? Aquí estoy. Ya, muy bien. Mi número de DNI es 80489136. Gracias. Segundo Padilla Santillán. Buenos días, doctora. Mi nombre es Segundo Eduardo Padilla Santillán. Número de DNI 058-46-579. Gracias. Amílcar Gómez Amasifuen. Doctora, buenos días. Amílcar Gómez Amasifuen, DNI 43712950. Gracias. Nicanor Guerra Cárdenas. Buenos días, doctora. Mi nombre es Guerra Cárdenas Nicanor. Número de DNI 80372200. Gracias. Guaringa Rosales Tobías Donato. Buenos días, doctora. Mi nombre es Guaringa Rosales Tobías Donato, DNI 200268892. Muy bien, gracias. Limber y Suiza. Buenos días, doctora, y a todos los presentes. Limber y Suiza, DNI 058-66605. Gracias. Y Edgar Padilla Paredes. Buenos días, doctora. Soy Edgar Padilla Paredes, con número de DNI 80672681. Ya, muy bien. Gracias. Bueno, habiéndose acreditado las partes, bueno, los investigados y el abogado defensor, se da cuenta que viene en apelación la resolución 4 del 21 de diciembre del 2023, que declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva por el plazo de 18 meses contra Amílcar Ramón Olimar Java, Rusel Vela Silva, Gaspar Santillán Grandes, Segundo Padilla Santillán, Amílcar Gómez Amasifuen, Nicanor Guerra Cárdenas, Guaringa Rosales Tobías Donato, Limber y Suiza, Edgar Padilla Paredes. Contra esta resolución ha interpuesto recurso de apelación
la defensa y los investigados, siendo que en esta audiencia vamos a escuchar el recurso de apelación del investigado Limber y Suiza, por lo que se le pregunta al abogado Trillo Candia si se ratifica el recurso de apelación que ha sido presentado por el abogado defensor anterior. Me ratifico en el recurso de apelación, doctora. Muy bien. También la secretaria ha dado cuenta que ha presentado nuevos elementos de convicción. Se le ocurrió traslado a la representante del Ministerio Público. Enseñaré, por favor. Se trata de documentales. Sí. Que apaguen el audio en el penal, por favor. Ponga a la vista el escrito que ha presentado el señor abogado. Ponga a la vista de la señorita fiscal. Mientras va revisando la representante del Ministerio Público, le concedemos 7 minutos para que pueda exponer los agravios que le causa la resolución venida en grado. Con su venia, señores magistrados, para iniciar, van a revalorar la valía de nuestros soldados bajo una frase que dice: cuando nuestra nación está en peligro, pedimos a Dios y amamos a nuestros soldados. Cuando nuestra sociedad se encuentra en tranquilidad, el pueblo se olvida de Dios y repudia al soldado. Señores magistrados, son cuestiones técnicas lo que se ven en prisión preventiva, y eso así lo establece el 268 del Código Procesal Penal. Es deberse de los actuados y del requerimiento de prisión preventiva de Fiscalía que no hay una sindicación directa contra el señor Limber y Suiza. No hay ni siquiera una narración de alguna actividad que haya realizado mi patrocinado, solamente hay una sindicación en la ampliación de declaración del señor Becker Silva cuando le preguntan quiénes integraron la patrulla. Si recuerda que dio algunos nombres apelativos, se les conoce por apelativos. En esa sola circunstancia, el señor Becker dice que entre los que estuvieron en la patrulla, 15 o 20, estaba un tal Chasqui, cuyo apelativo de combate es mi patrocinado Limber y Suiza. Después hay el testigo clave 001-2017, que también refiere en similar circunstancia. Luego de eso, señores magistrados, no hay ninguna sindicación. Inclusive, en las actuaciones que refieren el día 22 de junio del 92, el mismo investigado, Becker Silva, dice que un grupo de 15 soldados de patrulla salieron con destino al río, pero un grupo
se quedó lejos, a una distancia de unos cuantos metros. Después, cuando precisa quiénes fueron los que hicieron la actuación, no figura mi patrocinado Chasqui. Por lo que se entiende que él, supuestamente, en el supuesto negado que estuvo, no estuvo en el lugar de los hechos. No hay ni ninguna sindicación, ningún testigo hace referencia del señor Limber y Suiza o Chasqui que tuvo alguna participación, alguna actuación directa o indirecta, periférica, o participó o algo. No existe. Simplemente la sindicación de Becker Silva, quien dice que fue uno de los integrantes, como puede haberse equivocado. Ahora, la Fiscalía no ha precisado en qué condición fue testigo Becker Silva de los supuestos hechos. Si era integrante de la patrulla, si estuvo de servicio, si estuvo de franco voluntario, ¿cómo es que presenció dichos hechos? Tampoco se ha precisado. Ahora, señores magistrados, si bien es cierto, hay testimoniales que se indican a una serie de personas, pero ninguna se indica actividad alguna o participación de Limber y Suiza, o cuyo apelativo es Chasquis. No hay. Solamente revisamos de la ampliación de declaración. Más aún, señores magistrados, en la investigación de la misma situación en el 2006, jamás nadie habló sobre Chasqui o Limber y Suiza. Solamente vino por el tema de la sindicación que supuestamente estuvo dentro de los integrantes de la patrulla que ha referido Becker Silva y el 001-2017. Más después no hay nada. ¿Dónde están los graves y elementos fundados? Ahora, existe un buen cuestionamiento cuando se conoce verdaderamente las actividades singulares de la vida militar. Y la Fiscalía y el ACUO ha tenido que ver esa situación y valorar y analizar si efectivamente existen los graves elementos de convicción. Primero, el señor Becker Silva y el 001-2017 solamente menciona que en la patrulla habían puros soldados. Es bien sabido que el reglamento de servicio interior del Ejército y de las Fuerzas Armadas, la patrulla está integrada por un oficial subalterno, por personal de técnicos oficiales o clases, no soldados, y en plena jerarquía, que es desde el sargento reenganchado, que es el máximo en el personal de tropa, hasta el soldado. Se sigue esa línea jerárquica. Por eso es que las máximas y las frases militares es antigüedad es clase. Sin embargo, se hace una descripción de puros soldados, pero no hay suboficiales, técnicos o inclusive un personal de oficial de la característica del grado de personal subalterno, que puede ser subteniente, teniente o capitán. Y en su defecto no lo hubiera técnicos suboficiales en estricto orden de antigüedad, y si no los hubiese, excepcionalmente personal de tropa, de preferencia reenganchado en su tercer periodo y en ese decalaje. Pero se nombra solamente a personales de tropa. Y es bien dicho de las instrumentales que existe, que se ha dicho que había un personal técnico de inteligencia, de comunicaciones, de logística, administrativo, asistente del jefe de la base, y había un subteniente que era el segundo al mando y un jefe que tenía el grado de capitán, que también hubieron otros. No se ha dicho. Ahora, tampoco ni Fiscalía ni el ACU ha analizado los reglamentos internos de la singularidad de la vida militar. Un reglamento general es el reglamento general de servicio o el reglamento de servicio interior. Allí, señores magistrados, se ve cuáles son las funciones y responsabilidades de cada personal, desde el recluta que llega hasta el máximo grado, ya sea de la base, de la unidad o de la gran unidad. Tampoco se ha observado eso. Ahora, extrañamente, señores magistrados, el testigo y el colaborador ha hecho referencia de personal de tropa, pero ahí nomás no queda la situación extraña, sino que habla sobre solamente personal menos antiguos. En el año 92, en la base Madre Mía, habían promociones julio 90, octubre 90,
Abril 91, que es la promoción de Becker Silva, testigo, el testigo 001-2017, y la promoción Julio 91 de Limber y Suiza. O sea, Limber y Suiza era la última promoción, o sea, el menos antiguo. Coloquialmente hablando, como se dice en la vida militar o se decía, el perro. El más antiguo era la promoción Julio 90. Y como les vuelvo a repetir, en la vida militar, antigüedad es clase y por experiencia de combate, siempre se va a nombrar a personal más antiguo, por seguridad de la base, por la seguridad del personal y porque así lo dice el reglamento de servicio interior. Sin embargo, el señor habla y menciona pura promoción menos antiguo, de julio 91. Y extrañamente, no hay ningún mencionado de la promoción abril 91, que es la promoción del señor Becker Silva. A su criterio, señores jueces. Ahora, se ha hablado de patrulla, que inclusive se dispuso de 2 camionetas, que no son de la unidad, sino del pueblo. Sin embargo, tampoco se ha dicho, tampoco se ha meritado o valorado que una patrulla siempre sale con orden de emisión o autorización. Obra en autos, que la base en Madre Mía era una de las 4 bases que dependía de la gran unidad, el batallón contrasubversivo 313, Tingo María. El reglamento interno y las ordenanzas militares establecen claramente que una patrulla no puede desplazarse bajo 2 supuestos, si no existen estas 2 situaciones, que haya una orden de emisión que defina cuánto personal va a ir, qué va a realizar, a dónde va a ir, y la autorización del jefe de la unidad superior. No se puede salir de patrulla sin que exista esa orden. Tampoco se ha hablado de esa situación. Además, existen una serie de elementos que pueden haberse corroborado esta situación, como el parte diario de personal. La jefatura de personal del ejército tiene en su acervo documentario administrativo desde hace muchos años cuál es la situación del personal de manera diaria. Sin embargo, tampoco se ha utilizado esa documentación. Ni siquiera se ha pedido, ni siquiera sabemos si existe o se ha perdido. No hay. Ahora, si existe el parte diario de personal, señores magistrados, también existe el parte de servicios. Los hechos se dieron del 17 al 22 de junio del 92 y en esa fecha, como ahora en autos se han dicho los testigos, hay supuestamente las personas, las víctimas, estuvieron en casamatas. Las casamatas son sitios de puestos de vigilancia. Sin embargo, no se ha dicho, se ha dicho que estuvo cerca al PB1, pero sin embargo no se habla quién estuvo de servicio. Debe de haber un personal de técnico judicial que lo sabía. No hay. Extrañamente, no lo ha pedido Fiscalía, tampoco lo ha analizado o lo ha valorado en ese extremo el acto. Además, también se dice de que estuvieron personal allí, que hubo el jefe de base, el subjefe, personal de técnicos suboficiales, pero tampoco obra lo que nosotros llamamos el informe biográfico. El informe biográfico es como un rastreo del personal militar desde que sale de escuela o es dado de alto de recluta hasta que se va de baja. En ese informe está todo el detalle de los cursos, actividades, si hizo patrulla, si fue de comisión de servicio, dónde estuvo de fecha a tal fecha. Tampoco se ha meritado y se ha valorado eso. Ya acabó su tiempo, señor abogado. Necesita 3 minutos 3 más. minutos, Tiene que... Voy a correr, señorita juez, porque es muy amplia esta situación. Además, se habló de 3 o 4 patrullas. Las patrullas necesariamente tienen que tener una relación expresa, porque allí se ve qué funciones cumple el militar que va. Puede ser fusilero, de asalto, logística, o puede ser de seguridad. No se puede destrozar una patrulla porque alguien lo dijo y lo armó. Eso no se puede hacer por la seguridad de la misión y porque así está estipulado en el reglamento interno del ejército. Entonces, el decir de que se escogió a dedo, no. Las patrullas sí pueden ser reemplazados algunos personal, porque no se puede reemplazar un fusilero por uno de seguridad, un enfermero por uno de logística.
Es imposible. Se destruye la misión. No se ha verificado eso. Ahora, señores magistrados, las testimoniales tienen un común denominador. Hay personas indicadas directamente. En toda esa sindicación, mi patrocinado no está. No aparece. Ni siquiera si vio algo, dijo algo, no aparece simplemente porque fue referenciado cuando dijeron quiénes estuvieron ahí. No hay más. ¿Cuáles son los graves elementos que ha valorado el ACU? Ahora, respecto, señor magistrado, del peligro procesal, el peligro de fuga, arraigo domiciliario, el ACU ha dicho que porque tiene 3 direcciones, no se puede acreditar o no se puede verificar que efectivamente se quede en la que él está señalando. El Código Civil en el artículo 35 establece claramente lo que es el domicilio real. Y dice que cuando hay más de un domicilio, se reputa que vive en cualquiera de los domicilios. Y más aún, el domicilio que ha señalado mi patrocinado se encuentra en la ciudad de Pisco porque él vive en la ciudad de Pisco del año 94. Igual, arraigo laboral, no lo ha meritado el ACU porque según el requerimiento fiscal, hasta ese momento no había documentación. Sin embargo, estamos presentando, la instrumental que se ha presentado, en que mi patrocinado siempre ha elaborado en el local de peluquería calle Márquez de Mancera, 147 Pisco. Inclusive, hay declaración jurada notarial de sus trabajadores, Geni Enrique Cabrera y Diego Orlando Quispe Úceda. Además que se ha presentado el diploma de bachiller en Administración y Finanzas y Negocios expedido por la Universidad Telesub de mi patrocinado. Respecto al arraigo familiar, igual, no ha sido valorado en su oportunidad por el juzgador porque no se había presentado ninguna instrumental. Sin embargo, estamos presentando las actas de nacimiento de sus 3 hijas dependientes, una ya mayor de edad que se encuentra estudiando en la UTP, Zuleika Paola, y sus menores hijas que se encuentran estudiando en el Colegio Banderas del Perú, de Pisco, Diana Azumi y Hanna Valentina. Asimismo, también se han presentado las actas de nacimiento, la matrícula de UTP de Zuleika Paola y del Colegio de Banderas del Perú, el informe que expide esto. En este extremo, el ACU ha asumido la tesis fiscal, esgrime un posible peligro de fuga, dice, pero no desarrolla ni explica por qué no podría haberse dado el mismo resultado a través de un impedimento de salida del país o que vaya a firmar cada 15 días. Sobre el peligro de protocolización, también ha hablado y dice que pueden concertar. Sin embargo, el día de ayer ya mi patrocinado rindió su ampliación de manifestación y está yendo a colaborar. Pero tampoco se ha explicado de qué manera o de qué forma va mi patrocinado a inducir a otro personal. Inclusive ahorita están todos juntos. Se podría concertar mejor en el supuesto hecho negado de la concertación. Asimismo, señores magistrados, y ya para culminar, la casación 626-2013 en Moquegua también habló sobre los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad y duración de la pena, la medida limitativa, por ser la más extrema. Tampoco el ACU expresa o ha explicado, ¿ya?, cómo es que el Ministerio Público ha sustentado que la medida de prisión preventiva otorgada, ¿ya?, es idónea, es necesaria y es proporcional en el sentido estricto, en el sentido técnico estricto. No se aprecia en la apelada. No explica cómo es que la Fiscalía ha precisado por qué las otras medidas coercitivas menos gravosas no pueden ser aplicadas. O sea, ¿cómo es que se rompe la idoneidad, la necesidad, la proporcionalidad? En este sentido, señores magistrados, apelando a su justo criterio, solicito que la apelada se proceda a revocar y se convierta a una comparecencia simple o a una comparecencia con restricciones y, de ser necesario, bajo su criterio jurisdiccional, el pago de una caución que lo podrán determinar ustedes, porque esa medida resulta menos gravosa, menos afectación a mi patrocinado y va a cumplir la misma situación. Gracias, señores magistrados. En su correo traslado a la representante del Ministerio Público, primero en relación a los nuevos documentos que ya lo he oralizado, qué es lo que tiene que decir. Esos documentos, señor abogado, esos documentos no han sido debatidos en audiencia de primera instancia, son nuevos. No,
los arraigos laboral y el arraigo familiar, en el mismo requerimiento de Fiscalía dice que no se puede debatir de eso o no se encuentra acreditado por cuanto no existe documental. ¿Y cuál es el fundamento jurídico para que en segunda instancia podamos valorar documentos que no han sido materias de evaluación en primera instancia? Nosotros, magistrados, nosotros apelamos al criterio jurisdiccional a efecto de que lo tome en cuenta, tal como lo dice nuestro escrito, ¿no? Eso será valorado en su oportunidad por ustedes. ¿Algo tiene que decir la representante del Ministerio Público en relación a los documentos que ha presentado? Sí, bueno, se advierte que en un escrito anterior por parte de la defensa de Limber y Suiza, se advierte que ha sido puesto en conocimiento al CUO documentos que similares en el sentido de el contrato de arrendamiento, documentación respecto a las hijas, se adjuntaron en primera instancia, ¿verdad?, para resolver el tema, y ha sido merituado en su oportunidad también por el ACUO. Lo que no vemos que haya tenido la vista anteriormente es el título de propiedad del inmueble que está adjuntando en este acto el abogado. En todo caso, lo tomamos en cuenta, señalar que ello no desvirtúa para el Ministerio Público, no desvirtúa lo que ya ha analizado el juez en primera instancia respecto al arraigo. Correcto, entonces no son nuevos, pero en todo caso se va a tomar, se va a revisar el título efectivamente si son elementos que no han sido debatidos, no se va a tomar en cuenta. Sí, señorita fiscal, tiene igual tiempo, le concedemos para que pueda exponer sus fundamentos. Bien, muchas gracias. Brevemente, debemos señalar que durante la etapa de debate respecto al requerimiento de prisión preventiva realizado por el representante del Ministerio Público, debatido en varias sesiones, el señor juez ha analizado cada uno de los elementos para efectos de determinar y está señalado en la resolución impugnada que ha analizado cada uno de los presupuestos para dictar la medida de prisión preventiva, en este caso respecto del procesado y Suiza Limber. Es decir, se analiza que existen fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión del delito que se le ha imputado, ha encontrado vinculación de los hechos con el imputado. Es así, debemos tener en cuenta que se tiene como precedente que esta investigación, estos hechos han acontecido en el año 92, se tiene que durante un periodo de tiempo se han realizado una serie de actividades que han obstaculizado hallar o llegar a la verdad respecto a las detenciones de estos 3 ciudadanos, Natividad Ávila, Benigno Zulca y Jorge Ávila Rivera, quienes fueron detenidos de sus domicilios por parte de personal militar en Pucayacu. El día 17 de junio del año 92 fueron intervenidos violentamente, llevándolos a Casamantas, luego lo trasladaron al puesto de comando siendo maltratados. Asimismo, el día 22 de junio del año 92 fueron trasladados del lugar donde se encontraban por una patrulla de un aproximado de 15 soldados, entre ellos Limber y Suiza. Trasladaron a estas personas a la curva de Madre Mía, conocido como Matadero, y en dicho lugar, por órdenes del capitán de la zona, los miembros soldados ejecutaron a 2 de las personas y asimismo uno de estas víctimas pudo lograr, ¿no?, escapar. La persona de Limber y Suiza se encuentra procesado por el delito de desaparición forzada, así como por encubrimiento personal. Se tiene que a lo largo del tiempo han habido otras investigaciones y se ha tenido información de órganos, de testigos, incluso propios miembros soldados que estuvieron presentes en esa zona, quienes dan cuenta y reconocen la presencia y participación, en este caso del señor Limber y Suiza, en estas detenciones de estas personas, estos ciudadanos. Incluso hasta la fecha no se ha logrado, no se ha obtenido información por parte de estas personas que han participado respecto a estas detenciones,
no aún solamente en el caso del señor Jorge Ávila, él se pudo lograr escapar, él ha brindado también su testimonio. Tenemos también el testimonio del testigo clave 2-2017, del testigo Becker Silva Ruiz, quien detalla quiénes han participado en estos hechos. Entre ellos detalla la participación de Swisher Limber, quien estuvo presente y participó en estos actos de detención y desaparición de estas personas, estos ciudadanos. Se tiene también que en el transcurso de la investigación se realizaron interceptaciones de las comunicaciones y se tiene las transcripciones en la carpeta fiscal, lo cual ha sido analizado a lo largo de la discusión y el debate para estas prisiones preventivas. Ha sido merituada estas conversaciones y en muchas de ellas se tiende las conversaciones que efectuó el señor Limber y Suiza, respecto del cual esta persona coordinaba con otros ex soldados de la base Madre Mía para efectos de coordinar su relato para efecto de este despacho. Asimismo, mantenía coordinaciones con Russell Vela Silva y abogados que los representaban en las audiencias con la finalidad de influir en el testimonio para efectos de obstaculizar esta investigación. También en esta investigación pues tenemos el delito de desaparición forzada y delitos conexos que se encuentran debidamente precisadas en las diversas disposiciones de formalización y de ampliación. Tenemos que todo esto ha sido analizado por el señor magistrado para efectos de determinar que existe una sospecha grave y fundada respecto a la vinculación del imputado Limber y Suiza con estos hechos tan graves que representan la desaparición forzada que se está investigando. Asimismo, se tiene que el magistrado también se ha debatido y se ha tomado en cuenta la prognosis de pena. El fiscal señaló tanto en su requerimiento escrito como oral respecto al señor Suiza, cuál sería la penalidad que podría imponerse, y tan solo por el delito de desaparición forzada se tiene una pena mínima de 15 años. Esto supera en demasía lo previsto en el artículo 268.b. Es más, se prevé que es un delito, por la misma gravedad, es un delito grave. Incluso en el acuerdo plenario 1-2019 se menciona este punto respecto que en circunstancias de delitos graves se da un especial análisis respecto a los elementos probatorios y respecto al análisis del peligro procesal. El mismo acuerdo plenario que ha sido también abordado por el señor juez, el ACUO, al emitir la resolución. En mérito del acuerdo plenario se está tomando en cuenta, según el fundamento 37, pues al tratarse de delitos especialmente graves combinados con una pena tan elevada como en este caso nos presenta este delito, el estándar de sospecha de peligro procesal se reduce de sospecha fuerte a sospecha suficiente, siendo que la pena elevada es de conocimiento del imputado, lo cual constituye una situación que hace probable que esta persona rehuya de la acción de la justicia. Es decir, se acrecienta el peligro de fuga respecto, en este caso, de este imputado. Por cuanto la prognosis pues superaría mucho más a los 15 años de pena privativa de libertad. Asimismo, el ACUO también ha fundamentado, analizado en su resolución respecto al tema pues, del peligro de fuga, peligro de obstaculización, justamente lo que estamos señalando. No solamente ha tomado en cuenta la gravedad, sino también ha tomado en cuenta los fuertes indicios y fuertes elementos de convicción que se tienen. La pena grave, asimismo, se ha tomado en cuenta también los elementos que han sido presentados, lo cual que corresponde al arraigo del señor Suiza, que han sido presentados y evaluados por el ACUO, pero ello no enerva el peligro de obstaculización y el peligro de fuga. Más aún que tenemos como precedente en este tema que existen investigaciones y en esta misma de que se ha tratado de influenciar a testigos con beneficios económicos y es por eso que se ha reabierto y se sigue investigando estos hechos para efectos de hallar la verdad. Y consideramos que corresponde y se encuentra bien impuesta la medida de prisión preventiva respecto del señor Limber y Suiza, lo cual permitirá que se pueda realizar esta investigación, no rehuya de la justicia, y en cuanto al plazo de 18 meses consideramos que es el pertinente
por cuanto este caso recién se ha formalizado en diciembre del año pasado y se tiene que realizar una serie de diligencias que en la misma resolución se está precisando. Se requiere realizar incluso pericias, activar mecanismos de cooperación judicial internacional y una serie de diligencias que permitirán hallar la verdad final respecto a estos hechos. Eso es lo que tendríamos que decir. Un minuto de réplica, doctora. Sí, 3 minutos. 3 minutos. Gracias. Doctora, hemos escuchado atentamente a la representante del Ministerio Público y ha esgrimido sus argumentos. Sin embargo, fundados y graves elementos de convicción no han sido precisados ni han sido detallados en este momento por la representante del Ministerio Público. Solamente ha dicho de manera general que ha sido sindicado por Becker Silva, por el 002-2017, el testigo 2017. Sin embargo, no existe precisión o detalle qué participación ha tenido mi patrocinado. En autos, obra, y no ha sido valorado debidamente por el ACU, que solamente a la pregunta de Becker y del 002, ¿quiénes estuvieron, si podía precisar, quiénes estuvieron en la patrulla? Se mencionaron una serie de apelativos en donde figuró Chasqui. Y después no hay más. Es por eso que la Fiscalía no precisa ni detalla. Entonces, ¿cuál es el fundado y grave elemento de convicción? Dicen que existe una serie de actividades. Ha tenido todo este tiempo de investigación preliminar para el rosario de documentación que obra en jefatura de personal del Ejército y que puede determinar a descubrir la verdad de los hechos, como por ejemplo el parte diario de personal, el informe biográfico del personal que estuvo allí, el parte de servicio, la relación de patrulla, las autorizaciones, si ha habido patrullas, porque la base, madre mía, no era independiente en autos y el jefe de la gran unidad mismo ha dicho que bajo el batallón contrasubversivo 313, habían 4 donde estaba madre mía. Y sabemos por reglamento que esa base no puede desplegar ningún tipo de actividad de patrullaje ni disponer fuera de las instalaciones de personal sin autorización del jefe inmediato. Esa es la línea jerárquica. Esa es lo que se dice grado y jerarquía y responsabilidades. Asimismo, se habla sobre la transcripción de los audios que mi patrocinado se ha beneficiado económicamente. De los mismos audios lo que se ve es que él conversa con los abogados. A él sí lo tientan, pero si nosotros leemos literal, en ninguna parte mi patrocinado habla sobre algunos hechos imputados como la desaparición forzada de la señora, el señor y el otro personal que se escapó. No habla, no hay detalle. Si fuese así, ¿por qué no lo esgrime? Precisando, representante del Ministerio Público, que existe eso. Entonces, vuelvo a repetir, señores magistrados, ¿dónde están los fundados graves elementos de convicción? Y para terminar, también se dice que por la pena, por la gravedad, porque la mínima, y también no prescribe ejecución forzada. Estamos tergiversando el espíritu de la norma. Si fuese así, entonces todos aquellos que son investigados por una pena grave que sea mayor a 8 años, entonces tiene que estar con prisión preventiva, si es que seguimos el razonamiento de mi estimada colega. O del ACU, porque el ACU también lo refiere, porque la pena es grave. Entonces, señores magistrados, estamos desnaturalizando la norma, estamos dándole un contexto muy distinto y estamos siendo carceleros en vez de ser justos. Se puede llegar a la verdad de los hechos buscando la información donde necesariamente se tiene que buscar, que es en el Ejército de Perú, porque ninguna actuación desde la época napoleónica se hace sin que haya conocimiento del Ejército, por 2 cuestiones: seguridad y para saber cuando le suceda a un personal algo, ese personal se sepa llamar a su familiar, como sucede ahora en el BRAE. Señores magistrados, para culminar, ¿qué mensaje le estamos dando a nuestros jóvenes? ¿Qué mensaje le vamos a dar a nuestros jóvenes? Somos un país que estamos en riesgo latente de desastres naturales. ¿Quién nos va a ayudar? ¿Quién va a salvarnos a nosotros mismos en caso de un terremoto? Si nuestros cuarteles están vacíos, porque los mensajes que le damos nosotros es: sirve cuando te necesitamos, estás allí, pones en riesgo tu vida y después te juzgo y te meto a la cárcel como ahora. Ellos no tienen
los medios económicos suficientes como ustedes los ven. Son personas mucho más comunes que nosotros. Pero son ellos los que van a actuar en los desastres naturales, señores magistrados. ¿Cuál es el mensaje que le damos a nuestros soldados? Gracias, señor magistrado. 3 minutos a la Fiscalía, si lo tiene bien. Sí, quiero mencionar, objetivamente, se sabe que en casos propios de violación de derechos humanos cometidos, en este caso por integrantes de una organización, ¿no?, de soldados, es sabido la obstaculización, el ocultamiento de información que se suele dar. Así que este caso ha llevado justamente una serie de tiempo, llegar a este momento crucial de investigación en que se ha formalizado y que resulta importante, y que en esta investigación se van a seguir realizando actividades probatorias importantes que en su momento va a poder servir de material para efectos de realizar en su momento las acusaciones correspondientes por parte del Ministerio Público. Debemos señalar que en este caso hay una alta probabilidad, existen datos e indicios más que suficientes de que vinculan al imputado Limber, Suiza, con estos hechos graves de desaparición. Así que consideramos que debe mantenerse esta medida que se ha impuesto contra esta persona, la cual resulta pertinente y para efectos de llevar a cabo esta investigación y este proceso. Eso es lo que podemos decir. Bueno, voy a formular unas preguntas al Ministerio Público. He escuchado que los graves y fundados elementos de convicción son las declaraciones de Becker Silva, del testigo clave, interceptaciones de comunicaciones. ¿En qué aspecto vinculan al investigado Limber y Suiza, por cuanto la defensa dice que solo menciona como Chatsky? ¿Cómo así la Fiscalía tiene conocimiento que el tal Chatsky es el imputado Limber y Suiza? Se tiene que todas las personas que trabajaban en este lugar, todos utilizaban apelativos, absolutamente todos. En este caso, son los propios miembros, incluso soldados, que han rendido su declaración en este caso, que si bien mencionan apelativos, pero también vemos en las preguntas que se formulan que identifican esos apelativos con los nombres y hacen reconocimiento a Limber y Suiza. Es decir, no es que esté en el limbo quién será esta persona por el apelativo, sino se le llega a reconocer como nombre y que participó, que estaba en esa base, que participó en estos hechos específicamente desde el 16, 17 de junio hasta el día 22 de junio. Es más, en las mismas comunicaciones telefónicas y que han sido incluso transcritas y en una disposición ampliatoria respecto al encubrimiento real, se pueden visualizar el detalle de las comunicaciones que mantiene el mismo Limber y Suiza con sus colegas y que hablan de estos hechos. Y se denota y se puede vertir de estas comunicaciones la participación en estos hechos de quienes están hablando del tema de esta investigación. Esto no se daría ese tipo de conversación en el contexto de una persona que no está participado en este hecho. Es importante también revisar estas comunicaciones. Entonces, y consideramos que sí existen elementos de comisión fuertes que vinculan a Limber y Suiza en estos hechos de desaparición y en el delito de encubrimiento real. Cuando dice que estuvo presente, ¿esa es la atribución de hechos? ¿Está presente o qué accionar? Que ha participado en la desaparición. ¿Qué implica la desaparición? Implica haber intervenido, acudido al lugar donde se encontraban las 3 víctimas, los extrajeron. Él participó en este operativo, intervino para detener a estas personas. Además, lo llevaron a la base, los han maltratado y el día 22 de junio los llevaron a otra área donde fueron, en este caso, con la finalidad de eliminarlos. Respecto de 2 de ellos fueron eliminados y 1 pudo escapar. Entonces, y es más, a la fecha aún existe la permanencia de este delito de desaparición forzada porque hay 2
personas que aún se mantiene oculto el paradero de estas personas y no se brinda información por parte de quienes participaron de esta intervención y esta desaparición. Ya, entonces sí ha tenido una participación activa. Efectivamente, sí. ¿Qué tiene que decir, señor abogado? Señorita magistrada, ¿cuál es que precise, o, bueno, ustedes analizarán la participación? Ya lo dijo, señor abogado. Pero los testigos, el 002 que menciona 2017, más Becker Silva, ha precisado otros nombres, ha dicho qué actividades han realizado, inclusive ha precisado nombres cuando supuestamente han hecho el corte de la señora y el disparo, y hay nombres de apelativos, y no aparece el nombre de apelativo Chasqui. Y el mismo Becker ha dicho que fueron un promedio de 15 personas, de los cuales un grupo se quedó lejos en una lomita y un grupo ingresó, dice, al río, con las personas encapuchadas. Ahora, yo no sé cómo distingue él a una persona si está encapuchada, porque él mismo lo ha dicho en su declaración. Y allí menciona nombres. Bueno, yo no los puedo precisar, porque es cuestión de la defensa técnica de cada uno, pero allí no aparece Chasqui. En la declaración de los hechos del 17 de junio del 92, el mismo Becker dice y precisa quiénes fueron. Un supuesto jefe de patrulla, un sargento, fueron tales. Y solamente precisa Chasqui cuando le preguntan, ¿recuerdas quiénes fueron los integrantes de la patrulla? Y empieza a mencionar una serie de nombres. Y en esa serie de nombres aparece Chasqui. Pero no hay ninguna precisión de él, si actuó ahí, si participó, si agarró el armamento, si disparó, si estuvo ahí, si visualizó. No hay, simplemente Limber y Suiza aparece porque se les indicó como integrante de la patrulla del 17 de junio y también se les mencionó como integrante de la patrulla del 22. Pero más allá no hay ninguna indicación. Es por eso que el representante del Ministerio Público no lo precisa al detalle, simplemente hace una generalidad. Participó, pero ¿de qué manera? La actuación debe ser individual, precisa. No hay. No existe. Solo para terminar de precisar, también debe analizarse, hay otros testimonios, pero hemos resaltado los principales en este caso, también resaltar que el testigo clave 001-2017, en la misma formalización se está precisando, en la misma requerimiento de prisión preventiva, también se ha resaltado respecto a este testigo, y quien expresamente en su dicho narra que se encontró y cómo participó la persona de Limber y Suiza. Señala que él participó el 17 de junio del 92 en la patrulla que salió en Madre Mía, que la patrulla que fue seleccionada por el sargento Huaringa, en la que estuvo Limber. Asimismo, el día 22 intervinieron en estos hechos, que hemos señalado el 22, los trasladan a los detenidos y los llevan el día 22, y mencionan, intervienen en este traslado, precisamente lo dice sargento Huaringa, Rambo, Chasqui, Chicho y otros, y ha sido identificado quién es Chasqui, el imputado, y Suiza. Además, señala que y señala también participaciones de otras personas, ¿no? Incluso en el descuartizamiento, y mencionan a otros, pero el señor Chasqui participa y está presente en todo este proceso que implica la intervención y que continúa, lo trasladan para continuar esta irregularidad de mantener detenida fuera de la ley a estas personas y los llevan a otro lugar con la orden de desaparecerlos y continuar desaparecidos. Entonces hay una indicación directa respecto a este soldado que participó dentro de este grupo operativo, y sabemos que en estos grupos operativos participan una serie de personas y cada quien pues mantiene un papel dentro del aparato de que es conocido. El grupo de soldados tienen la orden y ellos continúan la orden para efectos de desaparecer, es llevarlo, está la indicación que estuvo en el patrullaje, lo llevaron al lugar donde con intención de desaparecer, y en efecto desaparecieron 2 personas y uno escapó, que es justamente el hermano de una de las víctimas, ¿no? O sea, detuvieron a la víctima, a la señora, a su esposo y al hermano. El hermano es el que logra escapar. Entonces, existen indicaciones de los propios miembros de soldados
que indican que participó el señor Limber en este operativo de detención, traslado y con el fin de desaparecer. Eso por mi parte. ¿Alguna pregunta, señora presidenta? Señorita fiscal, queda claro, y creo que eso no ha sido rechazado por la defensa, salvo que me equivoque, que se encuentra involucrado en los hechos que se está investigando la patrulla a la cual pertenecía, en este caso, el imputado. Limber y Suiza y Suiza. Sí, Limber y Suiza y Suiza. Es así, ¿no? Su patrulla está involucrada en estos hechos. Señora magistrada, de autos se evidencia y se dice de que existían 3 o 4 patrullas. Ya, yo le estoy preguntando de manera para poder superar esta premisa. Dígame, la patrulla de su donde pertenecía o donde estaba su patrocinado, participó o de alguna manera directa o indirectamente estuvo relacionada con los hechos que está investigando la Fiscalía. Mi patrocinado no ha estado en ninguna patrulla. ¿No ha estado en ninguna patrulla? No ha estado en ninguna patrulla porque por su antigüedad y porque realizaba actividades de logística. Él es la última promoción, junio 91. A junio 92 tenía 1 año y por lo tanto no para combate. ¿El personal de logística suele acompañar al personal de combate? No, porque los soldados, después de su fase de reclutamiento, tienen actividades específicas o lo adiestran o le dan instrucción para eso. El personal de combate debe de haber realizado curso comando, curso Pachacútec o curso de protección de personas importantes. Ya, concreto nada más, no señor abogado. Ya. No lo he hecho. Señorita fiscal, sobre el mismo aspecto, el abogado, acabamos de escucharlo, dice que no participó porque él era un personal de logística, entiendo, del ejército, a la fecha de los hechos. O sea, encargado de actividades logísticas. Encargado de actividades. ¿Qué servicios? Entonces quiere decir de que acompañaba al personal de combate. No, el personal de logística que hay en el rancho es el que elabora el rancho, el que tiene el rancho frío y lo reparte. Entonces es el personal, ese tipo de personal se quedaba en el lugar de asentamiento de las patrullas o de la patrulla. Se quedaba en la base, salvo excepciones. Y esas excepciones deben de haber sido meritadas con orden escrita y autorizadas por el superior. En este caso no hubo una excepción respecto a su patrocinado. No ha habido. Ya, sobre esos puntos, doctora, de manera concreta. Sí, consideramos argumentos de defensa. Existen testigos presenciales en el lugar, en el tiempo y el espacio en que lo vieron al señor, al imputado, participar de estos actos de desaparición en la patrulla que realizaron el día 17 y el día 22. Ya, entonces usted discrepa en el sentido de que este señor no haya estado en el grupo que se encuentra involucrado con los hechos de desaparición forzada. Ya, bien, entonces ahí hay una posición distinta que se mantiene. Segundo aspecto, ¿qué actividad en concreto? Ya, tenemos claro de que al imputado se le ubica en el escenario, pero ¿qué actividad o qué acción en específico o en concreto realizó en los actos de desaparición forzada de los agraviados? Bien, señora magistrada, conocemos estos hechos, son cometidos en grupo. Es un grupo, y se arma el grupo para efectos de poder llegar a la casa de estas personas, intervenirlas. No hay una indicación en estos casos conocemos de violación de derechos humanos, que son casos conocidos, en que se identifica primero la integración del grupo. ¿Cuál es la finalidad? Y en este caso, el armar un grupo operativo grande de más de 15 personas para llegar a esta zona e intervenir a estas personas, es para efectos de lograr que se pueda ejecutar esta orden de intervenir ilegalmente a las personas. Ya, pero yo le estoy preguntando, señorita fiscal, disculpe usted, le agradezco la explicación sobre los alcances y orientación de la investigación.
en el sentido de que ubicamos al imputado, según la tesis fiscal, en el escenario del ilícito. Sin embargo, yo le estoy solicitando precise qué acción en concreto o si a la fecha aún no se conoce qué acción en concreto realizó para coadyuvar a la desaparición de las personas agraviadas. Señora magistrada, todos los miembros del operativo del día 17 intervinieron en la detención de estas personas. Primero fueron a un inmueble, luego al otro, y detuvieron, y todos han participado en ese acto de detención irregular de estas personas. Están presentes y participan en la sustracción de estas personas de sus domicilios, con la finalidad de llevarlos a las bases y luego desaparecerlos. Entonces quiere decir, o sea, ya, yo le entiendo, doctora, yo le entiendo. Entonces quiere decir que la identificación que ustedes han efectuado a este nivel, a mérito de las declaraciones de su testigo, es grupal, donde se ubica al imputado. Entiendo yo, usted me está tratando de explicar de que en este tipo de ilícitos se trabaja de esa manera, pero por eso es que yo le requería la precisión de qué acción en concreto, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos visto casos de, por ejemplo, en homicidios calificados donde intervienen rondas campesinas y ajustician a un sujeto porque roba mucho ganado y de pronto uno le dio, le estoy poniendo como ejemplo, ¿no? Todos estuvieron presentes en los hechos, uno le dio un combazo, el otro le dio un hachazo, el otro le echó gasolina, el otro le prendió fuego, en fin, ¿no? A eso me refiero y a las finales, lógicamente, generó todo ese accionar en conjunto generó la muerte de X o Y persona. Por eso es de que yo le trataba de ubicar en concreto qué hizo, ¿no? Lo jaloneó, lo amarró, o los amarraron, a quién amarró, etcétera, ¿no? Si conocían a ese nivel de detalle como producto del estadio de la investigación. Pero lo que yo entiendo de que ustedes han logrado ubicar, según su testigo, y en base a ello se postula el requerimiento fiscal al imputado sobre el cual estamos realizando el contradictorio, en el escenario de los hechos y que habría participado activamente, pero en específico el detalle que estoy requiriendo, usted indique, no podría precisarlo. Tiene la versión también del que logró escapar, que es el hermano de señora Natividad Áviles Rivera, que detalla los actos violentos también, cómo se les detuvo, qué actos posteriores violentos contra él y las demás personas se realizaron. Además, a Natividad Ávila posteriormente también se le descuartizó. Eso está claro, doctora. Sí, eso está claro. Señorita, muy aparte del mismo acto que se inicia con la sustracción, pero el tipo penal de desaparición forzada también implica no solamente ese acto de llevarlo, sino también es un delito permanente, porque en el tiempo los que cometen estos hechos ocultan y siguen ocultando. Lógicamente, por algo es desaparición. Sí, y entonces también el tipo abarca que en el tiempo no solamente priva de libertad, sino se niegue a reconocer dicha privación de libertad o a dar información cierta sobre el destino o paradero de la víctima. Lo cual, estando también esta persona, Iber, participó en el operativo, niega ese operativo, niega haber participado, dice que fue de logística. Hay testigos que lo ubican, sabe, participó en el traslado y hasta la fecha es un delito permanente, sigue ocultando el paradero de la víctima. En ese aspecto también el tipo penal sigue la acción de esta persona en el tema de ocultar el paradero y no dar información. Bueno, ya, gracias, doctor. Doctora, ¿puedo hacer una precisión? No, ahí nada más. Sí, solamente una presión. Muy bien, hemos escuchado atentamente que el señor abogado ha señalado que su patrocinado era de logística, que no ha ido, bueno, es materia de análisis. Yo quería preguntarle sobre las comunicaciones. ¿Su patrocinado ha tenido comunicaciones con sus coacusados? Efectivamente, está aquí. Ya. Pero, ¿Y sobre qué versaban esas comunicaciones? Versaban lo que se puede interpretar de la conversación. No, según su posición, ¿de qué versaban? Que a él le decía de que que se había iniciado una investigación en el 2006 y que se acordaban que él había estado en la base Madre Mía y que si él podía dar testimonio
porque en el 2006, que se inició por lo mismo, mi patrocinador no aparece y a él lo buscan, inclusive cuando él primero lo toman como testigo y él consigue un abogado. Aquí la conversación está, conversa con el abogado y el abogado le dice, tú tienes que venir a Lima. Y él dice, pero yo vivo en Pisco, toda mi vida está en Pisco, mi pasaje, mi almuerzo y dónde me hospedo, está aquí. No, no, ya, en concreto, ¿sobre qué trataban? Lo que se trataba aquí era de que los investigados en ese momento querían que él venga a dar testimonio porque se acordaban que él había estado como otros más de sus No, sobre los promociones. hechos, señor abogado. Sobre los hechos no hay, no dice ahí. Señor, hay una comunicación número 6 con Russell, donde claramente señala que dice de que le decían a él de que no identifique a los que tenían con el apelativo. Por eso. ¿Quién le decía? A todo el personal. ¿A qué le decía él? ¿Quién le decía que no identifique? Estaba pidiendo un apoyo para que no identifique, por decir, el apelativo de una persona, cuál es su nombre concreto, cuál es su nombre completo. O sea, que sí sabía los hechos entonces. No es que sabía los hechos. Si usted lee si leemos todo el contexto, ahí dice y habla que él estuvo en Madre Mía. Nunca se ha negado, él estuvo en Madre Mía. ¿Cuántas comunicaciones tuvo su patrocinado? Él ha tenido varias comunicaciones. Él Ya. ha tenido con... Nada más, señor. Gracias. De todo mi parte. Señor Suiza ¿desea agregar algo al expuesto por su abogado defensor? Señor Suiza. Por favor, ubique en primera plana. Sí, doctora. Sí. ¿Desea agregar? ¿Está conforme con la defensa de su abogado defensor? ¿Quiere agregar algo? No le escuchamos, no se le escucha. Dígale que enciendan el micrófono. A ver, hable. ¿Qué hable? Está prendido. Parece que no, porque parece con signo de interrogación abajo. El audio. ¿Qué hable? No se le escucha. Dígale al encargado del penal que el micrófono no... Que resete, porque aparece con signo de interrogación ahí donde escucha En el la audio. computadora de acá figura una X. El manipula el penal, pues allá es el problema. Ahí aparece. Sí. Signo de interrogación sobre el audio. Sí, por favor, díganle al encargado del penal que habilite el audio. No se le escucha. Volumen. No, o donde ellos es. Sigue la falla. No le escuchamos. Está muy bajo. Señorita especialista, por Sí, favor. estoy comunicándome, doctora. Que prendan el audio. Buen día, amigo de la Corte Superior Nacional Especializada. En la sala de audiencias el audio no se logra escuchar. ¿Podrían habilitarlo? Samuel de Gancho.
5-2023, incidente. Muchas gracias. Llame, por favor, a un empleado del penal. Ya. Hola. ¿Está conforme con la defensa de su abogado defensor o quiere agregar algo más? Sí, doctora, estoy conforme con la defensa de mi abogado. Ya, muy bien. ¿Quiere agregar algo adicional? Doctora, la verdad, con todo lo que acabo de escuchar, la exposición de lo que se me imputa o de lo que me señala, totalmente en desacuerdo. Yo no he tenido ninguna participación en el delito que me están acusando. Eso es todo. Ya, gracias. Sí. Bien. En cuanto al investigado, Limber y Suiza, ha concluido el contradictorio. Sin embargo, estando a la incidencia generada por los abogados de los demás investigados, vamos a suspender la audiencia de apelación para continuarla el día martes 26 de marzo a las 2 de la tarde. Ya este tribunal se ha pronunciado respecto al pedido de los abogados en cuanto a que quieren que la audiencia sea virtual. Este tipo de audiencias es presencial, como ya lo ha señalado la magistrada directora de debate, razón por la cual la defensa de los imputados Ramón Olimar Java, Russell Vela Silva, Gaspar Santillán Grandes, Segundo Padilla Santillán, Amílcar Gómez Acifuen, Nicanor Guerra Cárdenas, Guaringa Rosales Tobías Donato y Edgar Padilla Paredes deben estar presentes en la próxima sesión de audiencia para su participación. Como lo ha indicado también la magistrada directora de debates, sin perjuicio de lo anotado, se va a convocar al defensor público para que asista en las defensas, de ser el caso. Para la próxima sesión ya no es necesaria la presencia del investigado Limber y Suiza. Su caso queda al voto. Tampoco es necesaria la presencia de su abogado defensor porque han cumplido con asistir el día de la fecha a la cual estaban siendo convocados. Por consiguiente, se reitera, los demás imputados sí deberán estar presentes si desean participar en la misma, y suspendemos este acto procesal para continuarlo, como se acaba de indicar, el día martes 26 de marzo a las 2 de la tarde. Debe notificárseles a los abogados telefónicamente en el modo y forma de ley. Con ello, levantamos esta sesión. Muy buenas tardes.